Buenos días. Buenos días. Buen día, Buenos días. buenos días. Buenas. Hola, buen día. Bueno, ya somos más de la mitad. Buen día, buen día. Buenos días, Buenos días, buenos días. buen día. 3 minutos y empezamos, ¿sale? Ok, maestro, ok. Ok. Bueno, mientras esperamos, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bien, maestra. Bien. Bien. Buen día. Oigan, todavía no me han invitado a su grupo de WhatsApp de la materia, ¿eh? Ahí se encarga No, la es que Giovanna, ya lo maestra. tenemos bien. ¿Mandé? ¿Tiene chat? Es que revisé, pues, había subido por Classroom, pero no vi su número, por eso no lo agregué. Ok, Pero ya tenemos el grupo. ok, ¿quién está hablando? Es que no me aparece. ¿Quién? Giovanna, Giovanna. Ok, ¿te puedo encargar yo entonces? Ya, te di, merengues. gracias. Que me agregues, por favor. Chipi. Es que es más rápida, te mando el número por aquí, es más rápida la Claro, comunicación en caso de cualquier circunstancia que resulte, es más fácil comunicarme con ustedes y de igual manera ustedes se puedan comunicar conmigo. ok. Ok, bueno, vamos a comenzar. Por ahí quedó pendiente una actividad que dejamos la semana pasada, que fue realizar un ensayo para contestar una pregunta de cómo se relaciona la química con la ingeniería naval. Revisé esos trabajos, yo creo que ya, bueno, quiero creer que ya vieron los comentarios y la calificación otorgada para lo que ustedes presentaron. Me gustaría primero escuchar sus comentarios y después hacerles una retroalimentación y hacerles una propuesta para también no se vea afectada su calificación. Así que, 2 voluntarios. Giovanna, comienza tú. Ok, bueno, pues lo que tiene la química en ingeniería naval nos da a entender y nos da a conocer las propiedades de cada parte de un barco o de un buque, ya que ¿cómo le explico? Ah, tiene mucho que ver. Conocemos las propiedades, como conocemos el tipo de material que podemos utilizar y también qué tanto podemos utilizar de esa misma parte que utilizaremos. No sé qué más, como que más puede decir. Ok, gracias. Naima, y Entonces, finalizamos con Marlon. Ajá. siento que, bueno, todo ingeniero naval debe de tener conocimiento sobre la química debido a que así como dijo Giovanna, para todos los materiales de cualquier artefacto flotante, ya sea barco, buque o en general un artefacto flotante,
hay que ver por el nivel de oxidación y corrosión del agua del mar. Es correcto, elegir los materiales adecuados. Sí. Gracias. Terminamos contigo, Marlon. También iba a decir algo similar de que una son los materiales del barco, otra puede ser como por ejemplo la salinidad del agua, la corrosión que podría hacer en diferentes tipos de océanos, porque no todos tienen el mismo, por ejemplo, pH o salinidad, y saber cómo reaccionaría qué tipo de metal y aleación con qué tipo de agua y qué tipo de temperatura, por ejemplo, del agua. Porque dependiendo dónde esté el barco, incluso se puede llegar hasta doblar un barco si no se tienen bien las medidas de dónde va a estar. Y eso se logra muchas veces a través de la química, sabiendo las propiedades del agua de dónde va a andar el barco. Es correcto, todo lo que ustedes mencionan es correcto. Es importante la química, de hecho, en su carrera la química es muy importante porque va a estar relacionada con la ciencia de los materiales. El enfoque principal de este curso es que ustedes aprendan sobre la importancia de las propiedades de los materiales para que aprendan a identificar y puedan detectar las características de estos y tomen buenas decisiones el día de mañana que les toque enfrentarse al mundo laboral. Tengan en cuenta todos estos puntos que les permitan a ustedes realizar más bien un mejor análisis para la toma de decisiones. Todo lo que dijeron está perfecto porque es verdad, se van a enfrentar a muchas circunstancias que la realidad no saben ahorita pues cuál les pueda tocar, ¿no? Si a lo mejor a alguno de ustedes les toca la parte de diseño, otra la parte de planeación, pero sí es importante que tengan en cuenta todos estos aspectos. Con respecto a la materia, bueno, como ustedes saben, la materia me fue otorgada hace poco, así que lo que vamos a ver aquí es información que se va construyendo en tiempo real. Entonces, estaba viendo su temario, lo leí completito y la verdad es un temario bastante ambicioso. A mí me gusta mucho que los grupos sean participativos porque de ese modo siento que vamos siguiendo como que el mismo ritmo. Sin embargo, yo creo que aquí, para no tardarnos mucho viendo temas que considero son los más sencillos, nos vamos a ir un poquito más rápido y a lo mejor espero no aburrirlos hablando mucho y al final hacer alguna actividad que les permita a ustedes reforzar el tema, por si hay alguna duda, pues aclararla en el tiempo para pasarnos al otro, ¿sale? Con el tema de sus actividades, la realidad es que revisé todas las tareas, las leí todas. Y por ahí también los archivos los pasé a Turnitin. ¿Conocen el programa Turnitin? ¿Lo han escuchado? No. Ok, No. bueno, Turnitin es un programa que te permite detectar similitudes. Se ocupa mucho para detectar plagio. Suena muy fuerte, pero no se espanten, ¿no? Se ocupa mucho para detectar similitudes con otras fuentes de información. Entonces, por ahí hubo personas que todo lo marcó en rojo, o sea, 99% de similitud, y te muestra las páginas de donde se obtiene la información. Entonces, hay otras personas que tenían partes que sí, efectivamente eran copiadas y pegadas de internet, pero que las tomaban como punto de partida o como una referencia para luego ellos dar su aportación. Entonces, por ahí yo les comentaba que hubo personas que puse comentarios de que yo no podía evaluar su calidad de redacción porque realmente no me estaban redactando nada, solamente me estaban copiando y pegando. Sin embargo, tomando en cuenta esto y de que veo que como grupo hay personas que sí conocen, o sea, sí entienden el concepto de, o les queda claro más bien lo que es un ensayo, hicieron un muy buen análisis y hubo una retroalimentación personal donde incluso expusieron su perspectiva con respecto a dar respuesta, válgase la redundancia, a esta pregunta que quedó de tarea. Entonces, para ser justos, y tomé criterios y traté de ser lo más objetiva posible para otorgarles la calificación que tienen. Sin embargo, yo entiendo que a veces hacemos las cosas no porque tengamos la intención de hacerlo así, sino porque a veces no sabemos que hay una forma diferente de hacerla porque lo hemos venido haciendo así y nunca se nos ha corregido. Entonces yo les comentaba en la primera clase que parte
de integrar habilidades académicas, lo vamos a hacer aquí, no nada más llevarnos los puros conceptos de química, sino también trabajar esa parte porque es algo que les va a servir ya como futuros ingenieros. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Para aquellos que tienen calificaciones por debajo del 80, darles una segunda oportunidad para que realmente hagan un ensayo, busquen la definición de ensayo, hagan un ensayo desde su punto de vista, o sea, ya con todo lo que leyeron, lo redacten. Lo mismo, una cuartilla, lo pueden hacer a mano, a computadora, abrimos una nueva actividad, lo suben y pues yo lo vuelvo a revisar y les marco en caso de que por ahí tengan algún otro detalle. Adicional a esto, o bueno, independientemente de esto, por ahí sí la mayoría lo que necesita trabajar un poquito más son conectores textuales, aprender habilidades de parafraseo, para eso hay técnicas, o sea, si yo quiero hablar quiero tomar la idea de alguien, pues no decirla, no copiarla y pegarla, sino que parafrasearla un poco, sí se vale, y mencionar al autor o decir diversos autores dicen esto y así, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué opinan. O ya lo dejamos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, maestro, está bien. Está bien. Okay. Entonces, los que tengan menos de 80, se les va a dar la oportunidad de que repitan la actividad. Van a tener igual de aquí hasta el viernes. Y pero la calificación máxima para alcanzar, o sea, alcanzar va a ser de 80. Esto también para ser justos con los que tienen más de 80 y pues presentaron un trabajo de mejor calidad. Ahora, los que tienen más de 80 no tienen algún inconveniente de darles la oportunidad a sus compañeros para que mejoren su calificación. No, maestra. Obviamente no. Está bien. Ok, Sí, bueno, está bien, entonces, no hay problema. bueno, entonces al ratito les subo la actividad para que ya ustedes la puedan realizar, van a tener toda la semana. Si hay dudas, me dicen. Y bueno, como parte de retroalimentación, ya vi que ya me agregaron al grupo, muchas gracias. Entonces, les voy a mandar información sobre conectores textuales, sobre las técnicas de parafraseo y lo que vaya considerando que les pueda ser útil a lo largo de toda su formación académica. Esto ya lo van a usar para siempre, porque el día de mañana que tenga que escribir una carta, un oficio o algo, pues a lo mejor y ya no se los dicen de manera tan bonita, ¿no? Y se llevan un regaño, porque creo que probablemente algunos de ustedes terminen trabajando en la Secretaría de Marina, no sabemos. Y pues ahí creo que no se van a tocar mucho el corazón para hacernos ver las faltas o este tipo de detalles. Y como se los dije antes, aprovechen a aprender lo más que puedan a lo largo de su formación académica. Bueno, ¿algún comentario adicional? No, ok. Bueno, vamos a dar inicio a la unidad 1 con el otro grupo que también estamos viendo temas de otra materia. Lo que hacemos para que no tengan problemas los que tienen conexión baja es que durante la presentación de la información apagamos las cámaras para que no, los que por ahí de repente como que tienen altos y bajos de Wi-Fi no se vean afectados. Nos ha funcionado hasta ahorita. Entonces, A mí si se no me tienen traba cuando tengo inconveniente... la cámara prendida y comparto en pantalla. ¿Mande? A mí se me traba cuando tengo la cámara prendida y comparto en pantalla. Sí, es que es demasiada carga. Por ejemplo, yo, a mí me ha pasado también en otros cursos cuando estamos todos con la cámara encendida, que se quedan congeladas las pantallas o la persona que está hablando se escucha entrecortado. Entonces, con el otro grupo que también les estoy impartiendo clases, hemos apagado todos cámara y hasta el momento no hemos tenido, o sea, sí nos ha funcionado. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, apagamos todas nuestras cámaras, empezamos la clase y al finalizar ya tomamos captura de la evidencia. Ok. ¿Les parece? Así está bien. Ok, bueno, entonces apagamos cámara, voy a proyectar y me dicen cuándo lo puedan ver. ¿Ya lo ven? Podemos ver. Sí, maestro. Ok, voy.
Bueno, la unidad 1 es una unidad que aparentemente está sencilla, la realidad es que se espera que profundicemos en algunos temas. Entonces vamos a tratar de apurarnos un poco para que nos dé tiempo y alcancemos a ver las 5 unidades de su temario, porque yo creo que todo está ahí por alguna razón y es importante que ustedes conozcan la información. Entonces, la unidad 1 lleva por nombre materia, estructura y periodicidad. Pero por ahí vi el perfil que traen muchos de su nivel medio superior y no todos están asociados con el área de química. Así que creo que es importante que partamos de la definición de química. Entonces, de acuerdo, les puse 3 definiciones de diferentes autores. La definición pues más concurrente es que la química es el estudio de la materia y de los cambios que éste experimenta. Otro comentaba que es la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición. Y el último, que la química es la ciencia que estudia todo lo relacionado con aquellos procesos en los que se obtienen unas sustancias a partir de otras. Entonces, la química, ¿qué es la química? ¿Alguien quiere comentar algo? Es la que estudia algún objeto, las propiedades de algún objeto. Es la que estudia todas las propiedades de la materia, ¿no? Así es, sí, ambas respuestas están correctas. Estudia las propiedades, podríamos decir que estudia las propiedades de una materia y los cambios que ésta pueda experimentar. Entonces, continuamos. El primer tema de esta unidad se llama materia y energía. Así que partiendo de lo que ustedes acaban de mencionar, vamos a definir qué es la materia. Y la intención de hoy es cerrar el tema de materia para mañana comenzar con el tema de energía. Entonces nos vamos a ir un poquito rápido. La materia. ¿Alguien conoce el concepto de materia? ¿Se acuerda qué es la materia? La materia Todo lo que es ocupa un todo lugar en el aquello que espacio. nos rodea, ¿no? Todo lo que nos rodea, por favor. Vamos a hacer esto. Levanten la mano. Yo como quiera estoy conectada también en el teléfono. Levanten la mano y les voy dando la palabra, ¿sale? Ok, a ver. Marlon, ¿qué es materia? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Es la definición común a la que asociamos este concepto. Es cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio y que tiene una masa. ¿Qué es masa? ¿Alguien se acuerda? ¿Masa es lo mismo que peso? Un volumen. Es el volumen. Ajá. ¿Por qué? Es como el volumen. Uno se mide en fuerza. Yo tengo, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Y se mide en qué unidades? Volumen. Pues, en kilogramos. No. Lo que recuerden, aquí venimos a aprender, no se preocupen. Sí, es en kilogramos. No sé. Sí, estás en lo correcto. La masa se refiere a la cantidad de materia que tiene un cuerpo, como lo dijo una de sus compañeras, y las unidades de medida de masa son los kilogramos y todas sus conversiones. Entonces, cuando nosotros decimos, ay, es que yo peso tanto, realmente cuando damos a lo que nosotros llamamos peso, no estamos dando nuestro peso, estamos dando nuestro valor de masa, estamos diciendo cuánta materia tiene mi cuerpo, que al final mi cuerpo, al ser materia, ocupa un lugar en el espacio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de conocer estos conceptos? Que manejemos una terminología adecuada a partir de ahorita, ya que vamos a irnos metiendo cada vez un poquito más
a partes más pequeñitas de la materia. Entonces sí es importante que nos queden claro este tipo de conceptos, porque por ahí si hacemos ejercicios más adelante y queremos determinar la cantidad de masa de algo, no confundamos los conceptos de masa con peso. El peso está más relacionado con la fuerza de atracción hacia, o sea, está más relacionado con la gravedad y se mide en newtons, en química, o sea, en temas de ciencias, aunque coloquialmente lo decimos diferente, pero masa, kilogramos, peso es en newtons y es cuánto me atrae la gravedad hacia el suelo, ¿no? Entonces, ejemplos de materia, cualquier cosa que se puede ver, tocar o incluso que no podemos ver, como el aire. Aquí les pongo unos ejemplos como un árbol, una manzana, un balón, el agua. Entonces, continuando con las definiciones. Un átomo, que es una palabra que creo que hemos escuchado antes, desde secundaria nos empezaron a involucrar en este tipo de conceptos. Entonces, alzando la mano para participación. ¿Qué es un átomo? Adelante, Paola. ¿Sería la unidad más pequeña de la materia? Sí, es una manera muy correcta de poderlo definir. Un átomo es la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una reacción y posee las propiedades características de un elemento. Entonces, cuando hablamos de elementos, sí me gustaría que, para que no confundan conceptos, cuando lean en algún lado elementos, piensen en todos aquellos que están en la tabla periódica. Yo sé que a estas alturas probablemente no recordemos a detalle los pocos usados, pero cuando les digan elementos, piensen en los que están en la tabla periódica. Y un elemento es una sustancia formada por la misma clase de átomos. Un mismo grupo de átomos conforman un elemento. Por otro lado, las moléculas. Marlon, ¿qué es una molécula? Iba a decir lo que está formado, la parte más pequeña que forma la materia. Una molécula. Ah, no, perdón. Una molécula es una... Ay, no se me fue, perdón. Yo. ¿Quién es? Carlos. Luis. Acuérdense de alzar la manita, pero adelante, Luis. Es un grupo, conjunto de átomos. Así es, sí. Es una definición aceptable. Es una agrupación definida y ordenada de átomos que constituyen una porción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. Algo importante de las moléculas es que puede contener átomos del mismo elemento o átomos de dos o más elementos. El ejemplo más común, la molécula del agua. ¿Vale? Entonces, tomando como ejemplo el agua. Entonces, podemos decir que el agua es un conjunto de moléculas que al estar todas juntas nos permite ver que el agua está ahí, ¿cierto? Entonces, al ver que está ahí y que ocupa un lugar en el espacio, el agua es un ejemplo de materia que está compuesta por moléculas de H2O, que sería agua, que tienen 3 átomos en total, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, y que los elementos que conforman las moléculas del agua son hidrógeno y oxígeno. ¿Hasta aquí alguna duda con los conceptos que acabamos de ver? No, profe, no. Continuamos. Entonces, la materia la podemos clasificar y vamos a ver en qué consiste su clasificación. Se clasifica primero en sustancias puras. Y las sustancias puras es una porción de materia que tiene una composición definida y características y propiedades características. Estas a su vez son, no es que se dividan como tal, son sustancias puras los compuestos y los elementos. ¿Alguien puede decirme la diferencia entre un compuesto y un elemento? Sin buscarlo, o sea, lo que a ustedes se les ocurra que un compuesto es esto y un elemento es esto. Adelante, Andrea. Pues los compuestos es el conjunto de una o varias sustancias, de dos o más sustancias, y por los elementos es uno solo, no un solo, unas, ¿cómo se dice?
No sé. O sea, una sola cosa. Creo que tienes la idea, pero estás empleando un poquito mal la sustancia, porque al mezclar sustancia ya estamos hablando de una mezcla, ya no es una sustancia pura, pero sí tienes la idea, ¿eh? A ver, Marlon, continúa adelante. Marlon. Perdón, ya está. Es que pensé que tenía el micrófono prendido. Yo ponía como ejemplo de compuestos cuando creas aleaciones de metales, pero no sé. A ver, otro ejemplo. De compuestos. Como el ácido clorhídrico. Esa podría ser una sustancia pura, así es. ¿Y de elemento? Pues de elementos serían que no tienen dos o más Acuérdate, piensa en la tabla periódica. Elementos son todos los que aparecen en la tabla periódica. Sí, ya tiene rato que dejé de ver no me acuerdo ya de eso. No pasa nada, aquí vamos a aprender todos. Adelante, Eduardo. Bueno, yo la diferencia es que creo que este compuesto es algo creado a base de como pues juntar varios químicos o lo que sea, y elementos es algo natural, que está en su forma natural, sin modificar ni nada por el estilo. Ahí más o menos ahí vamos. Solamente que como tal no lo creamos. Ya por lo regular los compuestos ya forman parte de nuestro entorno. Adelante, Naima. Un compuesto es una sustancia formada por dos o más químicos de la tabla periódica, y los elementos, pues es que no sé exactamente cómo explicar un elemento, pero pues eso es lo que yo creo que es un... Sí, por ahí vamos. Sí está, todo lo que mencionan está bien, lo estamos viendo. Me da una idea a mí también de que sí, más o menos no estamos tan alejados de los conceptos, pero vamos a verlo aquí. Entonces, un compuesto podríamos definirlo como moléculas iguales, unidos químicamente en proporciones definidas. Entonces, el ejemplo más común, las moléculas de agua. Entonces, como comentaban todos sus compañeros, los compuestos nos referimos principalmente a esto, a esta unión de moléculas, pero son todas iguales, que a su vez están conformadas por átomos de un mismo elemento o átomos de diferentes elementos. Por otro lado, tenemos los elementos. Los elementos, como lo mencionamos hace un momento, es una sustancia formada por la misma clase de átomos, no tiene nada más. Solamente son, hagan de cuenta, imagínense la tabla periódica y toman el elemento de oro y son muchos átomos de oro. Y eso es un elemento. Y tantos átomos de oro, en algún momento hasta lo podemos ver, como sería una pepita de oro, ¿no? Entonces, con respecto a las moléculas, como ustedes mencionaban, pues es tomar varios elementos o incluso a veces nada más tomar un solo elemento como el oxígeno, que sería un compuesto, porque ya tiene una proporción definida, o sea, el oxígeno lo conforma dos átomos de oxígeno. Entonces, pero ya es algo, no sé si me explico. Ya no, el elemento solito sería solo el oxígeno, pero para que sea el oxígeno tal cual nosotros lo respiramos, forzosamente tendría que estar enlazado con otro átomo de oxígeno y hacer una molécula de O2, que es la molécula que nosotros vemos bueno, no la vemos, pero sabemos que está en el aire. ¿Sí, chicos? ¿Sí se entendió esta parte? Sí, maestra. Sí. Ok, entonces, si yo, por ejemplo, yo quisiera obtener elementos a partir de compuestos, forzosamente yo tendría que aplicar métodos químicos, porque estamos hablando de que yo requiero descomponer una molécula para poder obtener sus partes. Por ejemplo, una molécula de agua.
que es H2O, y yo quiero el hidrógeno y quiero el oxígeno. Entonces no es como que yo pueda filtrarla o decantarla o ponerla un rato al fuego. O sea, yo forzosamente yo tendría que aplicar algún método químico para destruir los enlaces químicos que me permitan obtener los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. Ejemplos de métodos químicos, bueno, el más popular o más común suele ser la electrólisis, que es aplicar energía o corriente eléctrica y con eso provocar que haya un rompimiento de enlaces y de esta manera poder obtener los elementos de manera individual. Continuando con el mismo tema, las mezclas. Las mezclas es o sea, la materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. Entonces, la otra parte son las mezclas, que es la combinación de dos o más sustancias. Entonces, si yo combino dos o más sustancias sin que éstas pierdan sus propiedades, entonces estoy hablando de una mezcla. ¿Y se acuerdan cuáles son los dos tipos de mezclas que existen? ¿Alguien? Homogéneas. ¿Y la otra? Sí. Las dos mezclas que tenemos son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. La primera y el ejemplo más común es el agua con azúcar. Si yo pongo azúcar al agua y lo disuelvo, realmente yo no veo las partes que integran esa mezcla porque se mezclan tan bien entre sí o una se disuelve en la otra que no se ve. Sin embargo, el agua y el azúcar está ahí. Ninguno, o sea, no crean enlaces entre sí que provoquen que se formen una sustancia nueva. Simplemente son dos sustancias que las pongo juntas, las mezclo, pero no las veo, pero están ahí. Son las mezclas homogéneas. Es una combinación uniforme, mientras que las mezclas heterogéneas, un ejemplo es, por ejemplo, la tierra con el agua. O también puede ser el agua con el aceite. Esa es una mezcla heterogénea, o sea, está ahí, tú lo estás viendo, no se pueden, ahora sí no se mezclan entre sí, todo el tiempo están de manera visible. Entonces, esa es una mezcla no uniforme y sería una mezcla heterogénea. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, obtener las sustancias que conforman cualquiera de las dos mezclas, yo lo podría hacer al aplicar métodos físicos. Entonces, para sustancias puras, como voy a romper enlaces y demás, porque voy a obtener los elementos que la conforman, aplicaría métodos químicos. Mientras que para esto yo estaría aplicando métodos físicos. Entonces, los métodos físicos lo que van a permitirme es obtener los componentes o las sustancias que integran las mezclas sin que se pierdan las propiedades químicas durante la separación. Lo único que voy a hacer es aplicar alguna actividad que me permita obtener los dos. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre para obtener el azúcar del agua? ¿Qué harían? Tal vez hervir el agua. El agua, profe. Y el azúcar se queda. Podría ser, o sea, hervimos el agua realmente sigue siendo agua, pero era un estado gaseoso y obtendría el azúcar. Y, por ejemplo, para obtener la tierra del agua, ¿qué podrían hacer? Se podría ocupar un trapo o alguna malla. Podríamos Se puede aplicar filtrar el agua, ¿no, profe? Se puede filtrar. Así es, podríamos aplicar un método de filtración para poder obtener la tierra del agua. Entonces, esto se les va a quedar de tarea. Sería para mañana, lo vamos a revisar aquí. Es algo súper rapidísimo que no les tiene que llevar mucho tiempo. ¿Qué van a hacer? El agua con azúcar, van a poner qué tipo de mezcla es, mediante qué método físico lo pueden separar y cuáles son las sustancias que obtienen haciendo la separación. De igual manera se les va a quedar esto. Por ahí les puse un ejemplo. Esta es ustedes van a tomar, por ejemplo, el agua, que es el primero que está ahí. Tienen que decir, ¿es una sustancia o es una mezcla? Y ustedes ponen, no, pues es sustancia. ¿Qué tipo de sustancia es o qué tipo de mezcla es? Ya ustedes ponen, no, pues es un compuesto, no es una mezcla heterogénea. ¿Y por qué? Y ya escriben ustedes. No es necesario que me pongan tal cual lo vimos ahorita, ¿no? Lo pueden escribir con sus palabras siempre y cuando sea
pues la terminología correcta. ¿Vale? Se lo subo cuando terminemos la clase a Classroom. Entonces, para mañana lo pueden hacer en hoja, lo pueden hacer a computadora como ustedes quieran, pero háganlo. Y mañana lo verificamos aquí. Y mañana ya ustedes lo suben. Les voy a dar fecha de mañana. Por si hay algún detalle por corregir, lo corrijamos mañana temprano. Y bueno, como resumen, la materia. Dijimos que se clasifica en mezclas y sustancias puras. Vamos a hablar de las mezclas. Las mezclas, a su vez, se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, las cuales, como característica particular, es que la conforman moléculas y átomos diferentes. Por otro lado, tenemos las sustancias puras, que a su vez son, no es que se clasifiquen, es que son los elementos y los compuestos, que como características particulares, los elementos estamos hablando de una agrupación de átomos iguales, mientras que los compuestos son moléculas iguales. Si yo quisiera obtener las sustancias puras de las mezclas, tendría que aplicar métodos físicos para poder separar las sustancias de esta mezcla. Al aplicar métodos físicos, yo no estoy alterando las propiedades químicas de las sustancias individuales que conforman la mezcla. Mientras que si yo quiero obtener los elementos que forman parte de los compuestos, tendría que aplicar métodos químicos que me permitan a mí destruir aquellos enlaces que conforman las moléculas para yo poder obtener los elementos de manera individual. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No, ninguna. Perfecto. Entonces No, continuamos. todo Los bien. estados de la materia. Los estados de la materia son las diversas formas en que se presenta la materia en el universo. Creo que para esto estamos como más asociados a este tipo de terminología. Y se llama estados de agregación de la materia al hecho de que al modificar su temperatura o presión pueden obtenerse otros estados en relación con las fuerzas de unión de las partículas que la constituyen. Todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes. Entonces, estados de la materia. Recuerden levantar la mano. ¿Cuántos estados de la materia conocen? Adelante, Kevin. 4. Bueno, lo que yo conozco son 4, que sería sólido, sería sólido, líquido, gaseoso y plasma. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Carlos, eres el siguiente. ¿Cuántos conoces tú? Yo. Ok, ahorita lo vamos a ver. Yo, maestra. José Manuel. Sí, yo recuerdo 5. Bueno, a mí me enseñaron 5. Pues sólido, líquido, gaseoso y el plasma. Pero me enseñaron uno que se llama condensado de Bose-Einstein, algo se llama. Ok. No sé si... Es correcto. No, sí, son 5 los estados de la materia. Sin embargo, si ustedes se ponen a revisar en los libros, en información confiable, de fuentes confiables, los autores lo mencionan como los estados básicos de la materia, que son los que hemos visto creo que desde la primaria, ¿no? Que es sólido, líquido y gaseoso. Son los estados básicos. Son los que tomamos como punto de partida para conocer las fases o los cambios de estado de la materia. Sin embargo, aceptados son 5. El cuarto, que es el plasma, y el quinto, que es el que acaba de mencionar su compañero, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos 4, que son como que los más comunes en la literatura más actual. La primera, que son sólidos. La segunda, que son líquidos, la tercera, que es gaseoso, y la cuarta, que es un estado plasmático. El quinto se los voy a mencionar al final. Entonces, ¿qué tenemos? Característica de los sólidos es que tienen forma propia y un volumen determinado, que las moléculas que integran los sólidos están muy bien organizadas, no tienen libertad de movimiento
y el único movimiento que podemos decir que hacen es que solo vibran en su lugar, o sea, se quedan en su lugar. Y pues un sólido, yo creo que no hay duda de todo lo sólido que nos rodea, ¿verdad? Tiene forma propia y un volumen determinado. Los líquidos, en este caso, no tienen una forma propia y adquieren la forma del recipiente que los contiene. En este caso particular, las partículas están desordenadas y se desplazan una con otra. Las moléculas están unidas, pero no en una posición tan rígida y se mueven libremente entre ellas. Por otro lado, el estado gaseoso, las moléculas que lo conforman están muy distanciadas una de sí. Se mueven a gran velocidad a todas direcciones, no tienen un volumen ni forma definida, y se expanden con libertad con la intención de llenar todo el espacio que los contenga. Adoptan el volumen y la forma del recipiente en donde van a estar. Y los dos siguientes, el cuarto, que es el plasma. Es un gas el cual se le ha dado mucha energía. Un ejemplo de ello es cuando tenemos una tormenta eléctrica. O sea, si lo queremos ver aquí a nivel tierra y no imaginarnos al sol, cuando tenemos una tormenta eléctrica, tenemos un estado plasmático, porque tenemos un gas con muchísima energía que contiene, que contiene una carga tanto positiva como negativa. Adelante, José Manuel. También hablando a nivel tierra, también las auroras boreales tienen eso. Por ejemplo, exacto. La llama de un combustible. Y bueno, en el sol pasan muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí, muy bien. Entonces tenemos un gas al cual se le ha dado mucha energía. Y dice, se produce a partir de un gas al que se calienta hasta una temperatura tan elevada que tanto sus moléculas como sus átomos pierden sus electrones y se convierten en iones con carga negativa y positiva. Tenemos carga. Yo les puse el ejemplo de la tormenta eléctrica porque un rayo siempre como que nos representa mucha energía, ¿no? Entonces, para que lo asocien de esa manera. Keila, ¿quieres comentar algo? Samuel. Pues acerca del quinto, estaba revisando unas notas aquí y a mí me lo pusieron con el nombre de condensado de Bose-Einstein. Ok, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues aquí dice, en el condensado de Bose-Einstein sucede que los átomos están en un mismo espacio, pero con una característica distintiva. Y ya. ¿Y cuál es la característica? ¿No te la dijeron? Pues a lo que yo entendí, que todos actúan como uno solo, ¿no? Ok. El condensado de Bose-Einstein. La realidad es que este quinto estado de la materia es relativamente nuevo. De hecho, los que lo descubrieron fue en un laboratorio y recibieron en el 2001 un premio Nobel por este descubrimiento. ¿Qué pasa aquí? Es lo contrario al plasma. Si en el plasma estamos dando mucha energía, o sea, muchas temperaturas altas y demás, aquí estamos dando lo contrario. Estamos llevando la materia estamos enfriando la materia por temperaturas debajo del cero absoluto, es decir, por debajo de 273 grados Celsius. Esta disminución abrupta de temperatura logra que los átomos, o sea, estamos hablando de la unidad más básica de la materia, que los átomos se congelen. Entonces, esto ya está considerado como un quinto estado de la materia, aunque diversos autores no lo consideran todavía, no lo mencionan ni siquiera en sus textos. Pero pues ya está aceptado, ya hay un premio Nobel que respalda este quinto estado y yo creo que ustedes como futuros ingenieros y que la química va a ser algo de la cual no se van a separar nunca, es importante que lo sepan. Adelante, Marlon. Yo cuando estaba en refrigeración estábamos viendo sobre la termodinámica y a mí me dijeron que no se podía llegar, se podía aproximar, pero no se podía llegar al cero absoluto, porque el cero absoluto es cuando se detienen completamente las moléculas y yo que sepa todavía no se ha podido llegar
cero absoluto, el menos 273 grados es lo más cercano que se ha podido llegar, pero es hasta donde me quedé. Ok. Miren, yo honestamente yo no conocía el quinto estado de la materia. Cuando yo estudié, esto ni siquiera lo mencionaba, ni incluso el plasma tampoco, eso lo conocí en la carrera. Pues, de acuerdo a la definición, ellos lograron temperaturas por encima de menos 273 grados Celsius. Que el resultado de ello fue que lograron congelar, por decirlo de algún modo, congelar los átomos. O sea, ya no a nivel molecular, ya fue el átomo, la parte más básica que conforma una molécula de algo. Entonces, no sé, por ahí, Marlon, si a lo mejor cuando tú lo viste, pues era algo que no se estaba como que mencionando mucho, pero pues ahora ya lo sabes. Hay un quinto estado de la materia que logró superar el cero absoluto y que logra congelar los átomos. Sí, no, de hecho sí lo vi, tuvimos una exposición y todo eso, por eso decía, pero pues voy a iniciar. Gracias. Ah, ok, ya te entendí. O sea, ustedes lo vieron, pero... Sí, es que como yo estudié, bueno, en mi preparatoria estaban como técnico de refrigeración y climatización, pues veíamos eso, y a mí me dijeron que todavía, bueno, hace un año y medio, dos casi, que todavía no se podía llegar al cero absoluto, bueno, hasta donde me quedé, porque el cero absoluto es cuando se detienen completamente cada aspecto de una molécula, o sea que ya no hay movimiento, ninguno. Sí, pues lo investigo y lo checamos, porque de acuerdo a la información que revisé para poder hacer esta presentación, sí mencionaba que la particularidad de este quinto estado era esa, que lograba congelar, que se lograron congelar los átomos. Por eso fue que se consideró como el quinto estado de la materia, porque fue llegar a la parte como más profunda de lo que conforma la materia como tal. Pero lo buscamos igual y por ahí a veces se dicen muchas cosas y hay temas ocultos detrás de la información. Lo buscamos y lo checamos, ¿sale? Para que nos quedemos todos con la misma información. Pero de acuerdo al concepto del condensado de Bose-Einstein, dice que se enfrió a una temperatura extrema y se lograron congelar los átomos. O sea, eso es lo que nos dice la teoría. Pero lo buscamos para ver cuál es la realidad de esta, ¿sale? Vale, gracias. Órale, pues. Continuamos, ya para finalizar, porque ya faltan 10 minutos. Retomamos el tema de los sólidos. Decimos que los sólidos son moléculas que están agrupadas, tienen una forma definida, un volumen definida y que solamente vibran. Sin embargo, los sólidos podemos encontrar sólidos que son cristalinos y sólidos que son considerados amorfos o de manera se dice vítreo. Bueno, vamos con el primero. Cuando hablamos de un sólido cristalino, la característica particular de esta es que tiene una distribución tridimensional de las partículas. De acuerdo a lo que les puse ahí, dice que posee un ordenamiento estricto y regular, es decir, que sus átomos, moléculas y iones ocupan posiciones específicas con presencia de espacios intermoleculares pequeños que dan paso a la intervención de las fuerzas de enlace. Se vería algo más o menos así la distribución de las partículas. Ejemplo de ellos, el hielo, los diamantes, el cuarzo, la sal, etc. Tienen una distribución muy bonita. De hecho, pues a veces decimos los cristales, ¿no? Y bueno, en tema molecular o tema atómico, estos tienen el tiempo para cuando, si por ejemplo el hielo, ¿no? En el caso de que lo tengamos en fase líquida y lo pasemos a fase sólida, se da el tiempo de que todo lo que integra al agua se acomode de una manera que se forma como un cristal cristalino, cosa que no pasa con un sólido amorfo, ya que estos carecen de distribución tridimensional regular de átomos, caracterizado por la rápida ordenación de las moléculas para obtener posiciones definidas.
Presentan un aspecto sólido con cierta dureza y rigidez y que ante esfuerzos externos moderados se deforman de manera generalmente elástica. Se ve algo más o menos así. Es como si no les dieran tiempo de acomodarse y les dicen congelados y así se quedan. Un ejemplo de eso, pues el vidrio. El vidrio es un sólido amorfo, aunque muchos autores no lo consideran sólido, lo consideran un líquido que solamente cambia de estado. Bueno, eso fue lo que encontré con algunos autores. Pero la bibliografía del Raymond Chan sí lo menciona como un sólido amorfo que comúnmente se conoce como vitrio. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda con todo lo que vimos hoy? No. Bueno, la vamos a dejar hasta aquí. Mañana veríamos los cambios de estado de la materia y propiedades de la materia, y espero y nos dé tiempo de entrar con el tema de energía. Entonces, pues si no hay ninguna duda, les voy a subir en un ratito estas actividades para que las hagan al rato, y mañana lo revisemos, y mañana después de revisarlo, ya con las respuestas correctas, ustedes lo puedan subir a Classroom. No sé si les compartí el libro de química de Raymond Chan. Si no se los he compartido, se los subo más tarde para que lo tengan de consulta. Es un libro muy bueno. ¿Lo puedes subir al grupo? ¿Mande? Lo puedes subir al grupo para descargarlo más fácil. Ah, no sé cómo se hace eso. ¿Les tendría que compartir la liga o algo así? Ajá. Ajá, o puede guardarlo y subirlo al grupo como un archivo normal. Conecta su WhatsApp en su computadora. Ok, bueno, lo checo porque si está algo pesado. Bueno, vemos qué se hace, y si no, se lo subo al Classroom y ustedes lo bajan de ahí. Bueno, chicos, entonces, por mi parte sería todo. Los dejo ir para que se tomen un tiempo antes de entrar a su siguiente clase. Les pido, por favor, que enciendan la cámara para tomar evidencia y con eso terminamos. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Que pasen bonita tarde. Igualmente. Igualmente.